Hola, bienvenidos al segundo capítulo de esta serie llamada Atavios. Sean ustedes bienvenidos, les mandamos un fuerte abrazo virtual. No olviden que si quieren ofrendar algo a la iglesia, en la parte de abajo les aparecerá dónde depositar. Sean ustedes bienvenidos, pónganse cómodos y comenzamos. Son mis manos al Cordero, son mis ojos a la cruz, de tu amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad en ti. Alzo mis manos al Cordero, alzo mis ojos a la cruz, perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Santo es el Señor, no hay nadie como tú, Hijo de Dios. Hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad, hoy tengo libertad en ti. Si no ha visto la clase pasada, por favor vaya, véala, estúdiela y después venga, regrese y continuamos con nuestro estudio. Si usted entendió perfectamente bien lo de la simetría que vimos la semana pasada, entonces le voy a hacer dos preguntas. Oiga, son preguntas importantísimas, son dos preguntas que al final, allá en ese momento en donde estemos en el examen con nuestro Señor, serán muy importantes. Le estoy dando la pregunta final, las dos preguntas finales. ¿Les parece si las estudiamos? Miren, si usted estudió conmigo la semana pasada lo de la simetría, va a contestarme perfectamente bien.
La primera pregunta tiene que ver con Adán y Varona, ¿se acuerdan? Allá estando en Edén, después de haber comido la manzana, Dios hace una pregunta muy importante a Adán. ¿Se acuerda cuál es? ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta que se le hace a Adán allá en el huerto del Edén. Ahora, si usted entendió la simetría, usted entenderá que cuando sean los tiempos finales y cuando estemos allá arriba, va a haber una pregunta que será el juicio final cuando estemos delante de la presencia del trono de nuestro Señor. Es ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta final en nuestro examen de la vida. ¿Dónde estás tú? Se refiere a dónde estás tú con respecto a Dios. ¿En qué nivel de comunicación tienes a Dios en tu vida, en tu oración, en tu estudio? ¿En qué concepto tienes a Dios en tu vida? ¿Como un amuleto que de repente cuando hay problemas en mi vida acudo a Él? Es que Dios no es un amuleto. Dios es en toda nuestra vida, Dios es en todo nuestro entorno, Dios es en todo lo que hacemos. Dios debería de estar en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras voluntades. Estudiaba yo con mis hijas algo que Dios me dijo: para llegar al Padre necesitamos de una persona, no podemos llegar a papá hasta allá arriba porque no somos santos, porque estamos apartados por causa de nuestro pecado. Para llegar a papá necesitamos de una persona muy importante en nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo es la persona con la que podemos entrar a la presencia de Dios. Sin Él no podemos entrar a la presencia de Dios. Pero hay algo más. Para poder llegar a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que está en el segundo nivel, necesitamos de alguien que el mismo Jesucristo mandó para que tengamos comunicación con Él y para que seamos perfectos. Oiga, para que nos embellezcamos para Él. Su novia tiene que estar perfectamente bella. Hoy lo vamos a estudiar. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese ser? Es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo usted no puede tener comunicación con Jesús. Sin Jesús usted no puede tener comunicación con el Padre, porque son jerarquías cada vez más altas. Usted tiene que perfeccionarse. Entonces la pregunta final será: ¿dónde estás tú con respecto a el nivel en el que te encuentras con Dios? La segunda pregunta tiene que ver después de la salida de Edén. Después de la salida de Edén sucedió el problema de Caín y Abel. ¿Recuerdan ustedes? En ese momento Dios mismo hace la segunda pregunta. Oiga, pero esta pregunta, mire, si usted entendió la simetría, esta pregunta no es para después, cuando el Señor venga. No, esta pregunta es antes de que el Señor venga, porque la hizo después de la salida de Adán y Eva. ¿Sabe usted cuál es la pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Esa es la pregunta contundente que se nos va a hacer antes de que el Señor venga por nosotros, antes de que podamos entrar allá arriba en el cielo. Y si somos simétricos, la pregunta final, antes de que Cristo venga por segunda vez, la pregunta va a ser: ¿dónde está tu hermano? Mire las preguntas claves de los últimos exámenes que se nos van a hacer en esta vida y en la vida futura. Nivel de esposa, ¿dónde estás tú? Con nivel a Dios. Y nivel de hermanos, ¿dónde está tu hermano? Vaya pregunta. Jesucristo cambia los 10 mandamientos por 2 mandamientos solamente. 1, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, y con esto contestas la pregunta que Dios te va a hacer: ¿dónde estás tú? Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y con esto se contestará la pregunta antes de que el Señor venga: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? Preguntas que te calificarán allá en ese examen con Dios. Recuerda que abrimos nuestro espacio entre Filadelfia y la Odisea. Oiga, el Señor va a cuidar a la que es su novia, a la que tiene comunicación con Él, a la que está bien preparada. ¿Qué es la unción? ¿Qué es el aceite de la unción que las 5 vírgenes sensatas tienen en sus lámparas? La unción no es otra cosa sino presencia de Dios. Eso es la unción, presencia de Dios. La presencia de Dios para con las vírgenes sensatas hacían que el fuego de su lámpara estuviera encendida en todo momento. Las mujeres que no fueron sensatas, las vírgenes
vírgenes que fueron insensatas tenían un fuego que ardía, pero no tenían presencia de Dios. Y vuelve la pregunta, ¿dónde estás tú con respecto a Dios? ¿Hay presencia de Dios encima de ti? Porque si no hay presencia de Dios y si no estás ataviada como la novia por la que viene Jesucristo, usted se va a quedar. Necesita unción, que es presencia de Dios. 5 vírgenes sensatas, carácter de una esposa preparada para su marido, y 5 vírgenes insensatas, característica de una moral tibia, vacías. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de la hermana, tiene que crecer de hermana a novia de Jesucristo. Ojo, no viene por la hermana, viene por la novia, viene por la desposada, por la que está preparada para él. El verdadero novio que tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo, no es como los noviecitos del día de hoy, esos noviecitos que me siento bien contigo, por eso estoy contigo, porque cuando estoy contigo me gusta lo que soy, cuando estoy al lado tuyo, y siempre se preocupan solamente por el yo, por cómo me siento yo, por cómo estoy yo. No se preocupan por ella, no se preocupan por lo que ella necesita, solamente están interesados en el yo y en el cómo me siento. Lo único que me importa es mi propia conveniencia y mi propio bienestar, no el de mi novia o el de mi futura esposa. Espero que le haya quedado claro entonces que la iglesia tiene que ser cambiada de la hermana de Jesucristo a la novia de Jesucristo. Hoy traigo el soporte bíblico para que usted no diga, eso no está en la Biblia. Mire, vamos a Génesis capítulo 12, versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Vea, lo que Abraham le estaba diciendo a Sara es que no dijera que era su esposa, sino que dijera que era su hermana, y en realidad sí era su hermana, pero era como su media hermana. No se preocupe, en ese entonces, en esa fecha, en esa época, ni siquiera existían los mandamientos de Dios. Todavía no existían las tablas de la ley en donde no te podías acostar con la hermana. Era, si no hay un semáforo, pues no te puedes pasar el semáforo, no puedes romper una ley que no está hecha todavía. Era hija de su papá, pero no de su mamá. Entonces él no mentía, es mi hermana, decía él. Este es el primer soporte bíblico que vamos a ver, la historia de Abraham y de Sara. ¿Qué es lo que ocasionó que Abraham obligara a Sara a decir que era su hermana? El miedo que tenía de que le fuera a pasar algo a él por causa de ella, porque Sara era una mujer muy hermosa, muy atractiva, es simétrico, hoy lo vemos, y el miedo a los cambios es lo que hace que no cambiemos de hermana a la novia. Miedo a la belleza de Sara es lo que hizo que Abraham la frenara para que dijera y se sintiera aún como esposa de él. Hoy en día la iglesia representa a Sara. La belleza preocupa a los hermanos. Recuerdo que cuando yo iba en la secundaria, mi hermana iba conmigo, ella iba en otro salón. A cada momento, a cada instante me molestaban porque mi hermana pues era muy bella, muy guapa, y entonces que el cuñadito, que X y Y, usted sabe, ya sabe, el bullying. Uno se preocupaba y andaba uno rompiendo caras por causa de la hermana. Una iglesia de hermanos genera leyes entre hermanos. A la esposa se le cuida, se le protege, se le aparta. Ella no tiene que tener problemas. Los problemas los soluciona yo. Yo soy el novio, yo soy el esposo, y voy a procurar siempre cuidar a mi esposa. Asimismo, el carácter del Señor. Y es que el tiempo de la iglesia encerrada entre paredes ya se está terminando. El tiempo de la iglesia en donde los hermanos se hacían hermanitos en medio de la iglesia, pero allá fuera de la iglesia quién sabe qué era, cómo eran. Ese tiempo ya se está terminando, se los digo en serio. Ese tiempo prácticamente ya está pasando a sus etapas finales. Llega el tiempo en donde la iglesia no está encerrada, no está encerrada en 4 paredes. Llega el tiempo en donde ahora la iglesia tiene que salir allá, al mundo. Cuando la iglesia sale al mundo, lo que la embellece en verdad son los principios que tienen metidos en sus cabezas, que no todos los tienen. Que usted tenga a una esposa en un matrimonio guardado en donde no ha habido divorcios y sus hijos están creciendo bien, eso es un milagro. Esos son los milagros del día de hoy.
Y es que antes se medían los milagros por quién curaba la mano, el dedo que se caía, la pierna que faltaba, quién hacía el milagro, solamente el Señor Jesucristo. Pero hoy en día, sucedió un milagro, le pusieron una pierna, ahora este hombre tiene una pierna nueva. ¡Wow! ¿En qué iglesia lo hicieron? No, allá en el consultorio del doctor X le puso una prótesis y perfectamente bien. Es que esta mujer recobró la vista. ¡Wow! ¿En qué iglesia lo hicieron? No, allá en la clínica oftalmológica del centro. Perfectamente bien, y hoy ve muy bien y vuelve a leer la Biblia como antes. Se da cuenta que los milagros están cambiando. Hoy en día los milagros más certeros y que más funcionan, los que más fuerza tienen, son un matrimonio estable y firme. El tiempo de la iglesia es de salir a la calle, pero como la iglesia tiene pensamientos hermosos, entonces se vuelve algo peligroso allá afuera en la calle. Nuestros pensamientos ya no caben en un burdel, ya no caben en una taberna, ya no caben en una discoteca. Son pensamientos diferentes y eso es lo que nos embellecen. Pero cuando aquellos que van a burdeles, a discotecas y a antros de vicio se encuentran con una persona diferente, ellos lo ven como una luz resplandeciente, aunque no lo quieran ver. ¿Cuál es nuestra luz resplandeciente? Nuestro Señor Jesucristo y el futuro que nos depara, en el cual ellos no están incluidos. Ojo, no tiene que resaltar su religiosismo, lo que tiene que resaltar son los parámetros inamovibles que tiene usted en su mente. ¿Una copita? No, gracias. No, gracias. ¿Pero por qué no quiere usted una copita? Porque soy cristiano, porque no me gusta, porque no quiero ofender a Dios con mi vida, no quiero hacer que el Espíritu Santo se vaya de mi vida, entonces prefiero decir que no a las cosas que son de este mundo. Eso hace la característica de una novia, en donde yo procuro a mi amado, en donde le doy su lugar a mi amado, en donde lo primero para mi vida es Él. Mire a Abraham, capítulo 12, hermana. Capítulo 13, hermana. Capítulo 14, hermana. Capítulo 15, hermana. Capítulo 16, hermana. 17, hermana. 18, hermana. 19, hermana. Capítulo 20, hermana. Hasta el capítulo 20, vea lo que dice Génesis 20, 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Pausa. Abimelech tomó por esposa a Sara. Dios se enojó muchísimo con Abimelech y le dijo: considérate un hombre muerto, porque tomaste a una mujer que no debiste tomar. Y Abimelech le dice a Dios: perdóname, no he cometido pecado, no he consumido, yo no lo sabía. ¿Vas a castigar a un hombre justo? Abimelech despierta y va con Abraham y lo regaña a Abraham. Le dice: ¿por qué me hiciste esto y a mí y a todo el pueblo? ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? Se enojó muchísimo y ese regaño fue de parte de Dios hacia Abraham. El 17, versículo 17 del capítulo 20 dice: entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Quiero que entienda esta última parte que dice: a causa ¿de quién? De Sara, mujer de Abraham. Vea cómo Dios habla de Sara, no como tu hermana, sino como tu mujer. Ojo, el que no hagamos este cambio va a afectar no solo nuestras vidas, sino la vida de todos los que están alrededor de nosotros. Hasta el capítulo 21, Abraham reivindica a Sara como esposa. Entonces llega la promesa. ¿Cuál era la promesa? ¡Ay, el bebé precioso! Oiga, cuando los hermanos en la iglesia tomen el carácter de novia, oiga lo que le digo, llegará la promesa. Solo a la novia que esté ataviada para Jesucristo. Vea Génesis 21:1 lo que dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. A Dios no se le olvidan las promesas. Versículo 2: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Isaac representa a la promesa en la iglesia de Jesucristo. Mire, cargó la leña, subió al monte, y iba a ser sacrificado como Jesucristo fue hecho. Es un símil, una figura de Jesucristo. Cristo viene cuando la iglesia cambie de carácter de hermana a novia. Y las que no han cambiado, lo siento, serán como las vírgenes insensatas.
Primer soporte bíblico en la Biblia: Abraham, Sara y la promesa. El segundo soporte bíblico lo vemos con el mismo Isaac. Abraham manda a su siervo Eleazar. Génesis 24:27 nos revela lo que sucede. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no se apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Dentro de ese grupito de los hermanos de mi amo, pues se encontraba Rebeca. Los papás no querían dejar ir. No, ¿cómo? Siéntese, coma usted algo y ya luego. Y cuando le preguntan a Rebeca: oye, ¿te quieres ir con él? Y Rebeca inmediatamente dijo: sí, me voy. Eleazar agarra a Rebeca y se la lleva. No viene el amado. Adorna Eleazar a Rebeca con aretes preciosos, con adornos preciosos, y es tipo del Espíritu Santo por los dones del Espíritu Santo, por los frutos del Espíritu Santo, que es lo que embellece a la novia. Después la llevó, la raptó a su novia para su amado, se la llevó, y la llevó, miren, no a casa de papá, sino allá en las nubes, allá afuera en el campo, la recibió Isaac. Vea cómo es un tipo muy semejante del Espíritu Santo, la iglesia y Jesucristo en su momento. ¿Qué característica tenía Rebeca primero? Era del grupo llamado los hermanos. Y después, ¿qué característica tiene Rebequita? Cambia su característica y es embellecida porque está siendo desposada para recibir a Isaac. De nuevo, segundo soporte bíblico en donde vemos esto que estamos estudiando, en donde la iglesia tiene que cambiar de hermana a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Tercer soporte bíblico: el libro de los Cantares. El libro de los Cantares está repleto de esta enseñanza. Vea, capítulo 4, versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana, esposa mía. 4:10. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. 4:12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. 5:1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. A mí me suena que el libro de los Cantares es el mismo canto de Jesús a la amada iglesia, a la novia de Jesucristo, en donde primero hermana y ahora esposa mía. Cuarto soporte bíblico: la primer venida de Jesucristo. Mire, Lucas 1, capítulo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cuál era el carácter de María? Era desposada. Para que el Señor Jesucristo viniera, María estaba en un carácter de desposada. Efesios 5:26 dice que está haciendo la iglesia santa. Él la está purificando, la está lavando, la está embelleciendo, la está limpiando por medio de la palabra. Cada vez la está embelleciendo más. Yo le pregunto, ¿quién está embelleciendo a la iglesia en este momento para que sea santa, para que sea pura delante de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu Santo, el Eleazar, nuestro Eleazar, que viene por nosotros para llevarnos allá al encuentro con nuestro amado. Entonces, que quede claro, cuando Jesucristo vino por primera vez, vino en un carácter de desposada. Cuando sea la segunda vez que venga, la iglesia tiene que tener ese carácter de desposada. Oiga, quiero que se quede con esto, pues ya para terminar, no quiero alargarme mucho para que no se hagan pesados los temas. Entienda usted que la iglesia tiene que crecer de hermana a esposa de Cristo. Había muchas vírgenes, ¿se acuerda? Pero la mitad eran verdaderamente entregadas a Dios y tenían sus lámparas llenas del aceite que se requería para poder tener encendido el fuego avivado de la presencia de Dios. Le voy a decir algo que Dios me acaba de hablar. Un fuego avivado como el de un hermano no es suficiente. Necesita usted tener un fuego avivado como la calidad de una pareja que se ama, que se une y que crece en un matrimonio sano, santo y hermoso. Le voy a comentar esto. Los que llevamos ya unas décadas
de matrimonio, sabemos que el roce y el altercado entre esposos es difícil, pero después, con el debido tiempo de soportarse, se convertirá en una hermosa armonía entre esposos, y no hay nada que se compare a ese amor que tiene un esposo por su esposa y una esposa por su esposo. No hay nada. Cuando logramos canalizarlo y logramos fortalecerlo, no hay ningún otro que se le asemeje. ¿Cómo restaura Dios la comunicación entre la iglesia y Dios? Dios restaura la relación con un ejemplo natural. La herramienta que Dios utiliza es la paternidad, y el diablo, por supuesto, atacó a la paternidad en ese entonces, en donde padres ausentes, padres maltratadores, mamás solteras, en donde hijos vivían solos con la mamá y el papá nunca se aparecía, y si se aparecía borracho, todo besuqueado por otras mujeres, y Satanás le dio con todo a la herramienta que Dios estaba utilizando para tener una restauración con él. Proverbios 4:3 dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y tuvimos y tenemos una generación en donde un montonal de únicos y delicados, por causa de que papá nunca estaba, por causa de la ausencia del modelo paterno dentro del matrimonio. Hoy en día Dios está utilizando una segunda herramienta, que es la unión matrimonial. Y si esta es la herramienta que Dios está utilizando, Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y eso significa prioridad, dar prioridad al matrimonio. El trabajo es más importante que tu matrimonio, entonces perdóname, tú no tienes matrimonio. Llámale asociación temporal, alianza estratégica, unión de costos, llámale apoyo de gastos, lo que tú quieras, pero lo que tienes no es matrimonio. A Jesús se lo dijeron: allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús, ¿qué contestó? Mi madre y mis hermanos, mi amada, mi iglesia. Ellos son mi madre y mis hermanos. Vea la prioridad. Número 1, prioridad. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Dará prioridad a su esposa y a su esposo. Le darán prioridad a su matrimonio. Antes del apocalipsis, antes de que suceda, el Señor viene y se va a llevar a su amada. Oiga, le va a dar la prioridad a su amada, la que está preparada para él. Jovencito que me estás escuchando, si hay algo más importante que con la que te vas a casar, si tu mamá es más importante que tu amada, si tus hermanos son más importantes, o tu cotorreo o tu borrachera con tus amigos son más importantes que tu novia, perdóname, mejor no te cases. Vas a hacer una vida imposible a la pobre de tu mujer, a la pobre de tu novia. Si el trabajo es más importante, si el compadre es más importante o la comadre es más importante que tu novio o tu novia, perdónenme, mejor piénsenlo con una segunda vez. Tu esposo o tu novia deberá de ser tu prioridad. Es más, ya debería de ser tu prioridad. Si no lo estás haciendo así, detente y piénsalo por segunda vez. Es momento de que te pongas la pila, mi chavo, porque si no, la vas a regar. Jesucristo nos da la enseñanza. Él nos ama con todo. Él se entregó completamente por nosotros. Nosotros nos hemos entregado por Él. Mas ve el amor que tiene Jesucristo para con su amada. Sigamos leyendo. Se unirá a su mujer. Número 1, prioridad. Número 2, unidad. Y la unidad genera fuerza. La unidad genera poder. Y número 3, serán una sola carne. Y serán una sola carne habla de intimidad con la esposa. Vea la herramienta que Dios está utilizando para tener una restauración con Dios, es por medio de la unión matrimonial, en donde hay prioridad, en donde hay unidad, en donde hay intimidad. Si ustedes no cambian de hermandad a ser la novia de Cristo, ustedes se van a quedar. Dios viene por la novia de Cristo, por su amada novia. Y por supuesto, no viene por las vírgenes insensatas, viene por las vírgenes sensatas. Querida novia de nuestro Señor Jesucristo, es momento de que usted empiece a cambiar. Jesucristo es su novio y como tal debe darle usted el respeto. La unión matrimonial hoy en día es la herramienta que Dios está ocupando para restaurar la relación entre Dios y nosotros. Sea usted esa herramienta, conviértase usted en la desposada de nuestro Señor Jesucristo. Una desposada ataviada
hermosa, sin manchas, sin arrugas y con mucho aceite en su lámpara. Cierre sus ojos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Ese milagro tan exclusivo y difícil que solo las parejas cristianas tienen, llamada matrimonio, es por lo que te estás moviendo y por donde estás haciendo ver a toda tu iglesia que ya viene. Son pocas las parejas que han durado, Señor. Son pocas las parejas que viven en armonía, en una verdadera paz contigo, Señor. Cordón de 3 dobleces, ¿quién lo va a destrozar? El cordón de 3 dobleces debe de ser fuerte, unido, eficaz para cualquier embate del enemigo. Ya no la iglesia de ver a Jesús como el hermano. Tiene que ser una novia sin mancha, sin arruga, por el lavamiento de la palabra. No seamos vírgenes insensatas. Hoy lo que te digo, cada que puedas, cada que lo puedas hacer, permite que el Espíritu Santo entre en tu vida. Cada que haya una comunión, tocando una guitarra, escuchando una alabanza, escuchando una prédica en este momento, permite que el Espíritu Santo entre en tu vida, porque Él es el que te está enamorando cada vez más del amado. El Espíritu Santo es el que nos dirige. Sin el Espíritu Santo no podemos entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tener comunión con nuestro amado. Y sin los dones y sin los frutos del Espíritu Santo no hay comunión con el amado. Y debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo en estos últimos tiempos difíciles. Gracias, Jesucristo, por haber mandado al Espíritu Santo a nuestras vidas, porque sin Él no tenemos entrada contigo. Y para que el Espíritu Santo more en mí, necesito estar perfeccionado, ataviado, sin manchas, sin arrugas. Que lo que está por fuera esté limpio para ti, Señor, pero no solo eso, sino lo que está por dentro esté limpio para ti, Señor. Perfecciónanos, déjanos permanecer en ti, límpianos y por favor, Señor, la iglesia, la verdadera amada tuya, clama a viva voz: ya ven, Señor, ya ven por nosotros, ya ven por nosotros, Señor. Te esperamos. La iglesia, la esposa grita, el Espíritu clama: ya ven, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios les bendiga. Continúen con estas clases, por favor, porque se van a poner muy buenas. Vamos a empezar a estudiar cómo ataviar a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.